Ya, ahora voy a compartir pantalla, niños. A ver, vamos a dejar compartir. Vamos a compartir la pantalla con sonido. Ya. ¿Logran ver, chicos? ¿Logran ver la pantalla? Sí, profe. Ya. Entonces empezamos, esta es la semana del 22 al 26 de marzo. Esta es nuestra tercera semana que nos vemos, la segunda ya con materia en sí. Y vamos a ir a nuestro objetivo de la sesión del día de hoy. Entonces, nuestro primer objetivo de clase sería identificar conceptos básicos de la psicología. Eso lo venimos haciendo ya de la semana pasada. ¿Ya? Ya estamos con algunas conceptualizaciones básicas, ¿ya? Ahora vamos a repasar un poco para que esto no quede en laguna mental, no quede ahí en el inconsciente, sino que esté más consciente que inconsciente. Y el otro objetivo que vamos a ver hoy día, identificar las diversas problemáticas que trata la psicología. ¿Ya? Entonces vamos a ir primero que todo a los antecedentes de la psicología. Bueno, haciendo el repaso, podemos saber que la psicología es una ciencia actual, súper actual, chiquillos, muy actual en comparada a otras ciencias, ya a otras corrientes, ya como la filosofía, como la fisiología. Aprendimos la semana pasada que la psicología, ya, tiene ramas desde la filosofía. ¿Qué es lo que busca la filosofía? ¿Ya? ¿Alguien sabe qué es lo que busca la filosofía? Dar respuesta, ¿ya? Dar respuesta a razonamientos teóricos, lógicos, que tienen que ver con la existencia humana, ¿ya? Eso también nos abarca la filosofía y también la psicología tiene raíces de la fisiología, que también lo vimos la semana pasada. ¿Alguien se acuerda cuál es la fisiología? ¿Algunos de los El participantes? estudio del cuerpo humano. Exactamente, el estudio de un cuerpo viviente, ¿ya? De un ser viviente. Significa que la psicología busca un raciocinio, ¿ya? Un raciocinio tanto razon racional, que explique, que dé argumentación, ¿ya? A ciertos contextos que tiene la existencia humana, a ciertas problemáticas existenciales. ¿Ya? Nosotros estamos en un constante devenir en esta vida. Entonces hay mucho eh, que queda ahí en, no en lo superficial, pero hay mucho que queda también sin cuestionamientos o sin respuesta. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tratan los filósofos, hacer teoría, de racionalizar ciertas teorías humanas que tienen que ver también con el cómo nosotros nos comunicamos, qué es lo que pensamos, cómo es nuestra existencia, nuestra cultura. ¿Ya? Es un sinfín. Entonces, acá venimos, chiquillos, a dar pie a la psicología que se remonta entonces a finales del siglo XIX, en la última parte del siglo XIX. ¿Ya? Por eso es una ciencia moderna. Ya, se agarra de la filosofía, de este cuestionamiento existencial, de este querer dar una respuesta, una lógica a la existencia, y se agarra también de la fisiología, que es la parte biológica. ¿Ya? Entonces, en la tercera parte del siglo XIX empieza este nacimiento de la psicología científica, y ya habíamos hablado de Fechner. Yo les había hablado que es el padre de la psicofísica, es uno de los primeros, entre comillas, psicólogos, ¿ya? Eh, que existieron, denominados como tal, claramente, donde él es es un psicofísico, también es fisiólogo, ya tenían muchas carreras antiguamente, se dedicaban, la vida era estudiar, era ir descubriendo lo que estaba pasando. Entonces, Fechner fue el primero en decir, la vida psíquica se puede cuantificar. ¿Y por qué? ¿Y por qué llegaría a ser entonces una ciencia moderna? ¿Alguien se imagina? Yo aquí dije, ya, la vida psíquica se puede cuantificar.
Pero ¿por qué se podría cuantificar una vida psíquica si sabemos que el psiquismo es intangible? ¿Cómo se podría llegar a tener un raciocinio, a tener un método científico, chiquillo, de la psicología? ¿Cómo podría ser eso? dándole ¿Alguien? un sentido. Ya, dándole un sentido, muy bien, pero también para que exista una ciencia. ¿Qué es la base? ¿Cuál es la base? Yo se lo recalqué harto la semana pasada. ¿Cuál sería la base de una ciencia? Para que esta ciencia sea comprobada como tal. Porque una ciencia tiene que tener una hipótesis, tiene que tener un método científico de observación, tiene que tener diversas conjeturas para que se logre, no sé, se logre plantear, por ejemplo, no sé, una teoría, ¿verdad? Lo primero que tiene que haber para que exista una ciencia es un método científico comprobable. ¿Ya? Eso nunca se les tiene que olvidar. ¿Ya? Para que una ciencia sea tal, tiene que haber un método científico por detrás que avale, desde la objetividad. ¿Ya? ¿Alguien sabe por qué desde la objetividad? ¿Alguien se imagina, alguien sabe lo que es objetivo? Bueno, Porque no tiene por ejemplo, el jefe de mesa, creo que se llama en las votaciones, no tiene ningún partido. excelente, excelente respuesta. Si esa respuesta la llevamos, por ejemplo, a la investigación de la conducta, ¿ya? Podemos decir que para que algo sea objetivo tiene que ser comprobable. ¿Ya? Tiene que ser comprobable y no ser intervenido por el sesgo subjetivo de otra persona. Entonces, eso es lo difícil. Acá lo que trata la psicología es de medir y mediar la conducta humana, ¿ya? Y por eso es una ciencia moderna, porque la conducta también tiene que ver con los procesos psíquicos internos que tiene cada ser humano. Entonces, chiquillos, por eso es una ciencia moderna, porque ¿cómo se podía entonces cuantificar el psiquismo, la conciencia, los procesos mentales? Por eso era tan complejo. Entonces, Fechner, que fue el padre de la psicofísica, que fue el primero en decir, vamos a cuantificar, ¿ya? Vamos a cuantificar esta vida psíquica. Eso significa que la vamos a comprobar. ¿Y cómo puede serlo? ¿Cómo podemos comprobar esta vida psíquica que tenemos nosotros, esta mentalidad, todo lo que es intangible? Eso es lo que dice Fechner, fue el primero. Entonces él dice, bueno, vamos a hacer un tratamiento sobre la mente. ¿Ya? Vamos a hacer un tratamiento sobre la mente, ¿ya? Entonces la mente va a poder tener un tratamiento. Las personas eh, van a poder dar razones a ciertas conductas, van a poder cambiar ciertas conductas. Y ahí donde viene Wundt, que es alguien muy, muy importante, que fue el primero que creó el primer laboratorio científico de psicología, chiquillos. Eso también se los dije la semana pasada, pero es importante hacer siempre una retroalimentación, niños. ¿Para qué? Para que ustedes vayan teniendo esto un poco más fresco y un poco más a la mano. Entonces, ¿qué es lo que hace acá Wundt? Wundt fue el primero entonces también en decir que claro que la psicología debería ser comprobable. Entonces acá vamos a comprobar ciertas conductas y las vamos a cuantificar, a medir, ¿ya? A racionalizar, a objetivizar. Y eso es, de eso se trata un método científico, niños. ¿Ya? Eso no se les debería olvidar porque es una base de una ciencia. La base de la ciencia, tanto de la matemática, de la biología, de la física, de la química, acá la psicología, ¿ya? Es el método científico que se usa, ¿ya? La parte racional. ¿Ya? Otra cosa de lo que vimos la semana pasada fue los objetivos de la psicología. ¿Ya? La psicología tiene 4 objetivos, ¿ya? Que son netamente relevantes.
¿ya? Relevantes para cualquier ciencia. ¿Ya? Entonces, el primer objetivo sería describir. ¿Ya? Sería describir. ¿Qué se hace con una descripción? ¿Alguien me puede, o mejor yo voy a preguntar? Ya ven. Por ejemplo, Jan, cuéntame un poquito. ¿Te acuerdas de la semana pasada? Cuando vimos los 4 objetivos de la psicología. ¿Aló? ¿Me habla a mí? Profe, ¿Ah? el problema fue que la clase pasada del jueves no hubo internet en el colegio, entonces algunos no pudieron. No, verdad, chiquillos, disculpen, disculpen. Ya, les comento que la semana pasada vimos esto, por eso hago también una retroalimentación, ¿ya? Para que ustedes también, los que no pudieron acceder, ahora puedan. Entonces, tú ya no estuviste en la semana pasada. ¿Quién estuvo acá la semana pasada? Aparte de Vicente, ¿quién más? Felipe, Felipe Gutiérrez. Profe, yo no tuve. ¿No estuviste? No, yo no. Profe, era el Machuca el que dijo que ¿Qué Ah, este igual macho? estuve. es verdad, El, sí, el se me Tomás igual confunden los tuvo, o sea, apellidos. Sí, sí, igual estuve. Ya, entonces, bueno, aparte Qué de, lindo. de Machuca, ¿quién estuvo entonces? Se me Yo, confunden. ¿Quién es yo? Tomás, Tomás, ya Tomás Mellado. Ya, ¿te acuerdas o no te acuerdas de los objetivos de la psicología? El primero era describir. ¿quiere que le explique qué era la descripción o quiere que le lea los datos? La descripción, ¿ya? Bueno, los voy a primero introducir un poquito. La psicología tiene 4 objetivos que son relevantes para cualquier método científico o para llevar a cabo cualquier estudio, ¿ya? La psicología también tiene los propios, ¿ya? Entonces, este sería el primero, describir. El describir tiene que ver con observar. Ahí hay un método científico, por ejemplo, una observación naturalista, ¿ya? Una observación naturalista tiene que ver con observar, clasificar. ¿Uno qué hace con describir? Uno observa, clasifica, uno cuestiona también, ahí uno tiene un método científico, depende de la forma que tenga. Por ejemplo, en la clínica, chicos, la clínica significa, por ejemplo, cuando viene un psicólogo y atiende a una persona. ¿Ya? Cuando un psicólogo atiende a una persona, tiene que seguir ciertos pasos porque no es solamente como que uno llega a conversar así, hola, ¿cómo estás? No, no, no es así, chiquillo. Todo tiene un encuadre, ¿ya? Y la psicología tiene teorías que están detrás de eso, ¿ya? Pero para antes de acceder o de hacer un tratamiento psicológico o de hacer una observación conductual, ¿ya? Primero hay que observar, hay que describir la situación, hay que describir la conducta, ¿ya? La conducta que queremos observar, qué estamos observando, o la situación. Por ejemplo, hay psicólogos que ponen, que están en una sala espejo. ¿Han visto alguna vez alguna película o alguna situación donde hay, por ejemplo, un niño, una mamá, y atrás hay como varios psicólogos? ¿Ya? Eso pasa mucho como en la psicología como criminalística también, y también mucho en la clínica, ¿ya? En los casos, cuando hay casos como complejos, atrás hay, por ejemplo, mucho, como una junta de psicólogos que vienen a observar algo, o con casos como de psicopatologías muy graves o muy complejas, ¿ya? Como los psicóticos, ¿ya? Como la psicopatía. Entonces, por ejemplo, el describir sería como un ejemplo. Así, la persona está ahí en una sala, está, por ejemplo, con su mamá, y atrás hay muchos psicólogos que están observando la conducta del niño, ¿ya? Y, por ejemplo, ponen experimentos, ¿ya? Ponen ahí unos juguetes o una comida y ponen a un extraño. ¿Ya? Entonces ven el comportamiento de la guagua, ¿ya? Después hacen que la mamá salga de la sala, ¿ya? Y siguen observando dónde va la guagua, ¿ya? Y así
millones de experimentos, chiquillos, millones, todo el rato comprobando la conducta humana. Por eso se han llegado a las teorías que existen el día de hoy. ¿Ya? Entonces, el describir por eso sería muy, muy relevante y sería el primer objetivo de la psicología. Luego, ¿cuál sería, chiquillos? El explicar. Nosotros ahora explicamos, ¿ya? Lo que observamos, lo que describimos, lo que clasificamos, lo observamos. O sea, lo explicamos, damos ahí, decimos, bueno, esta conducta tiene que ver con esta situación materna, la madre tuvo que abandonar la sala, ¿ya? El niño quedó solo, se acercó al extraño, ¿ya? No, no se acercó al extraño, el niño se puso a llorar. Podemos ver un tipo de apego ansioso, un tipo de apego, no sé, chiquillo, ahí hay una conjetura de ejemplos que yo les puedo describir y explicar. Entonces, primero está el describir. ¿Se logra entender o no? ¿O está muy complejo? Niños, Sí, se entiende, se entiende, se entiende. ya, súper. Entonces, está el describir, luego uno explica, ¿ya? Porque todo tiene que tener una explicación, chiquillo. Entonces, se explica lo que nosotros describimos, lo que nosotros observamos dentro de esta observación objetiva, ¿ya? Luego, predecimos. ¿Cómo podríamos predecir? Ponte tú, es cuando ya se hace una hipótesis diagnóstica también dentro de la clínica o dentro de algún objeto de estudio, ¿ya? Se hace una hipótesis diagnóstica y se dice así como, ya niños, ahora esto tiene que ver porque supuestamente este niño tiene un apego seguro con la madre, por esta razón el niño va a actuar de esta o de esta manera y luego va a hacer esto. Entonces vamos a seguir un proceso ahí y seguimos un lineamiento, ¿ya? Entonces está el describir, el primer objetivo, explicar, luego está predecir y luego controlamos. Está el controlar. Y eso tiene que ver mucho con un método científico. El método científico tiene un objetivo determinado. Y la psicología también. Aunque el psiquismo sea intangible, se ha logrado a través de las diversas teorías ver cómo funciona el comportamiento. Y de ahí, dependiendo de la teoría, estos pasos se dan al lugar. ¿Ya? En la teoría psicoanalítica es muy diferente a otra teoría, a la Gestalt, por ejemplo, chiquillos. La teoría psicoanalítica tiene que ver con el inconsciente, ¿ya? Con decir que hay un inconsciente, con proclamarlo, ¿ya? Con teorías que tengan que ver con la represión, con todo lo que esconde el ser humano, ¿ya? Y por ejemplo la Gestalt tiene que ver con el aquí y el ahora, no se va tanto para el pasado, ¿ya? Entonces, chiquillos lindos, empezamos ahora con las grandes escuelas de la psicología. Entonces, nosotros, ¿cuál vimos? El estructuralismo, ¿ya? El funcionalismo, el psicoanálisis. Hasta ahí llegamos la semana pasada, ¿ya? Como esa clase no pudo ser grabada porque no había internet, ahora vamos a hacer el repaso completo, ¿ya? El repaso completo. Y empezamos por el estructuralismo. Entonces, esta es una escuela que se remonta a principios del siglo XX, ¿ya? Y los autores más representativos fueron Wundt, ya que ya lo vimos, que fue uno de los padres de la psicología, que fue una de las primeras diapos que le mostré el día de hoy, ¿ya? Y es el primero que hace el laboratorio científico, por eso es tan renombrado e importante, niños, ¿ya? Entonces ya vemos que fue él considerado como padre de la psicología, él también es padre del estructuralismo, es uno de los primeros que viene a cuantificar esta vida psíquica. Entonces la mayoría de sus inventos tenían como objetivo calcular el tiempo de reacción. Así se empezó a estudiar la psicología, chiquillos. Entonces, en tiempo de reacción, ¿ya? Tiempo que el sujeto emplea para responder a un mandato, a una cuestión planteada previamente. Recuerdo haber leído que él también, por ejemplo, tomaba el tiempo de
de las reacciones de las personas, por ejemplo, reacciones cuando se les preguntaba, no sé, se les preguntaba por su familia, cuántos parpadeos había en la persona, en el sujeto de estudio, ¿ya? Así se empezó a cuantificar esto. También en el estructuralismo, que ahí vamos ya a ir en sí a la teoría, ¿ya? También está Bradford, Edward Bradford, ¿ya? Que por supuesto que fue discípulo de Wundt, ¿ya? Y él introdujo ya propiamente el estructuralismo. Entonces, acá nos vamos a la conciencia, como lo primero que se empieza a tratar de estudiar con la psicología, ¿ya? A decir que hay una conciencia, entonces hay una introspección, algo pasa dentro del sujeto de estudio, dentro de todos nosotros, ¿ya? Una observación interior. Entonces el objeto de estudio llegaría a ser la conciencia. Y la idea principal de los estructuralistas se fundamenta en el elementalismo y el asociacionismo. Esto significa como asociar la mente, el psiquismo, la conciencia, ¿ya? Con ciertos procesos psicológicos, ¿ya? Significa que todo va asociado, ¿ya? Que la conciencia va asociada a qué. Por ejemplo, va asociada a alguna imagen, algún sentimiento, ¿ya? Alguna acción. Entonces empieza un estudio sobre la actividad mental, ¿ya? El estructuralismo también, como es la primera ciencia desde la psicología que viene a estudiar la introspección, que llegaría a ser la observación interior, ¿ya? No tuvo tanto éxito, si lo pudiéramos decir en palabras más banales, chiquillos, no tuvo tanto éxito. ¿Por qué? Porque se dijo, ¿ya?, que por supuesto que la habilidad de esta introspección, de este estudio interior, ¿ya?, tiene que ver mucho con la vida, con la historia de cada sujeto. Cada sujeto, cada persona tiene un diferente contenido verbal, ¿ya?, diferente educación, un sesgo diferente, ¿ya? Entonces, como que nos daba como para objetivizar, ¿ya? Como que la propia reflexión sería como muy propia del sujeto, ¿ya? Muy propia del sujeto y de su historia, ¿ya? De su cultura. Entonces, como que ahí había como un pero, ¿ya? ¿Se entendió, chiquillos? ¿Van entendiendo un poquito? No, profe. Ya. Cualquier cosa me tienen que parar. Luego tenemos la segunda escuela, que es el funcionalismo, ¿ya? Esta escuela apareció a finales del siglo XIX y primera década del siglo XX, ¿ya? Los autores más representativos fueron James, ¿ya?, filósofo y psicólogo del estudio del estructuralismo. James consideró un error separar la estructura mental en partes elementales, ¿ya? No como recién, que la estaban casi como que, no sé, pues igual separaba. Ahora no, él dice como que todo está como junto, ¿sabes? Está todo junto el funcionalismo. Entonces, el verdadero interés está en estudiar qué para el funcionalismo. Está en estudiar, ¿ya?, las funciones que derivan nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, ¿ya? Entonces también está Dewey, que también posiblemente sea discípulo de James, ¿ya?, que es psicólogo y pedagogo, y que nos habla de la psicología funcional. Entonces él nos viene a decir que la psicología ya está en los sentimientos, tenemos los sentimientos, ¿verdad? Tenemos el comportamiento, nuestros pensamientos, que todo esto interno, insight, ¿ya? Pero también está una parte biológica y que tiene que ver acá mucho con la teoría darwiniana de la evolución, ¿ya? Entonces él como que lo mezcla. ¿Y qué es lo que hace? Hace como que el método empleado para él, para todos ellos, para este tipo de teoría, tiene que ver
con lo comprobable. Por ejemplo, medimos lo biológico, lo sociocognitivo, que por ejemplo un test de inteligencia, ahí podemos comprobar la parte social, ¿ya? La parte biológica, ¿ya? De un sujeto, ¿ya? Podemos ver y podemos estudiar las experiencias controladas, ¿ya? Para medir la capacidad de los animales, para aprender a resolver problemas, ¿ya? Etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, él mezcla la parte darwinista, la parte biológica de la selección natural, como la adaptación, con la parte psíquica, ¿ya? Con la parte de pensamientos, ¿ya? De sentimientos. Acá hay ya una mezcla un poco más profunda, más acabada. Luego tenemos el psicoanálisis, y ya vimos al psicoanálisis. Sigmund Freud es el padre del psicoanálisis, el creador del psicoanálisis. Él trae a colación el inconsciente, lo proclama y dice, acá no solamente existe un consciente, acá hay un preconsciente y un inconsciente, y trae consigo ya esta primera tópica, que es ya que se la acabo de nombrar, que es consciente, preconsciente e inconsciente, y trae también consigo la segunda tópica, que es el yo, el superyo y el ello, que son procesos psíquicos, chicos, que tienen que ver con la vida del sujeto, ¿ya? Y también el psicoanálisis es la primera teoría, bueno, no teoría clínica, pero trae consigo a una escucha. Por ejemplo, ahí empiezan las atenciones clínicas, ¿ya? Las atenciones clínicas como sí, ¿ya? Como tener a un psicoterapeuta por delante, ¿ya? Esto significa que viene una persona, se sienta en un diván, porque para Sigmund Freud en un diván se acuesta, ¿ya? Y viene a hablar, y habla, no se le interrumpe. ¿Por qué? Porque todo lo que diga es analizable, ¿ya? Y de acá viene la asociación libre. Eso es lo que hace Freud. A través del lenguaje, a través de esta escucha activa, ¿ya? El sujeto habla y muchas veces tiene como lapsus. Y esos lapsus son los relevantes para analizar esta teoría, para analizar la neurosis o psicosis del sujeto, ¿ya? Entonces, muy, muy importante. Viene luego Jung, ¿ya? Jung, que viene también, que es discípulo de Freud, ¿ya? Y que un poco como que moderniza la teoría, ¿ya? Y se pone más con los arquetipos, ¿ya? Las aportaciones del sueño, él también se va por allá, y las manifestaciones del inconsciente. Acá ya vemos que las principales ideas acá tienen que ver con los procesos psíquicos, ¿ya? Inconscientes y los procesos conscientes, ¿ya? Entonces todo eso tiene que ver con la vida anímica, con la vida del sujeto, y que todo tiene que ver también con la crianza, con la infancia, con el deseo del sujeto, cómo este deseo va pulsionando su historia, cómo nosotros como sujetos nos complementamos con un otro. ¿Ya? Yo me complemento del deseo de mi madre, de mi padre. Ahí ya vamos más en profundidad con el psicoanálisis, ¿ya? ¿Se entendió a grandes rasgos, niños? Chiquillos. Sí, bro. Ya. Ahora viene el conductismo. ¿Ya habían escuchado hablar del conductismo? No. No. Jamás, ya. El conductismo, chiquillos, ¿ya? Entonces, ya, esto viene netamente a dar como un pie al psicoanálisis, decirle, no, no va por el inconsciente. Acá lo que se tiene que hacer es, de verdad, estudiar la conducta humana, ¿ya? A estudiar y estudiar la conducta humana, y dice, consideraba que el único modo de entender las acciones humanas era a través del estudio de su comportamiento. No se admitían los procesos mentales, ¿ya? Como no se admitían los procesos mentales, significa que no se admitía la conciencia, la inconsciencia, chiquillos. Todo esto que tiene que ver con el psiquismo, ¿ya? Y estaba Skinner, que es un gran conductista, bueno, uno de los padres del conductismo, diseñó varias investigaciones siguiendo los principios del conductismo, propuso técnicas de modificación de la conducta, ¿ya? Sobre todo con el condicionamiento operante como herramienta en las acciones humanas. Entonces acá el método científico que usa el conductismo tiene que ver con la observación y la experimentación, ¿ya? Entonces el método objetivo de la conducta es
es netamente observable. ¿Ya? Entonces abandonan el enfoque vinculado a los procesos mentales y se centran netamente ahí en la conducta. También uno de los principales autores, ¿ya? Acá del conductismo, aparte de Skinner es Pavlov, ¿ya? Yo se los quiero decir porque Pavlov es el que hace primero un experimento con un perrito, ¿ya? Con un perrito y le daba comida cada vez que él hacía sonar una campana. Y ese era el estímulo, ¿ya? Entonces le empieza a dar comida cada vez que le hacía sonar una campana. Entonces después ya le sacó la comida y seguía sonando, y él hacía sonar la campana y el perrito salivaba, ¿ya? Entonces él ponía un estímulo, ¿ya? Y ese estímulo, ¿ya? Lo podemos ver recalcado, por ejemplo, chiquillos, cuando hay el timbre del colegio. El timbre del colegio, inmediatamente eso significa que hay recreo y que muchas veces se come, ¿ya? Desde ahí vienen muchas cosas que nosotros tenemos en la actualidad, ¿ya? Entonces, el conductismo considera al ser humano como una suma de condicionamientos, condicionamiento clásico y condicionamiento operante. Tenemos también a la Gestalt, ya que es una corriente desarrollada a principios del siglo XX, ya algunos de sus más representativos autores fueron Max Weber y Kohler, ¿ya? Entonces nos vamos a ir directamente a qué significa la Gestalt. Se basa en sus conocimientos y las investigaciones sobre la percepción, ¿ya? Ellos utilizan leyes de la organización perceptiva del ser humano, ¿ya? Ellos no se van para atrás tanto, ellos viven más el aquí y el ahora, ¿ya? Consideran que el fenómeno psicológico es en sí mismo un todo, como una corriente como más holística el ser humano. El ser humano es mente, cuerpo, alma, ¿ya? Entonces, cuando se analiza puede correr el riesgo de perder su identidad, porque las propiedades de las partes sin más no definen las del todo que resulta, ¿ya? Esto significa que, claro, no se va como a un objeto de estudio determinado, ya no vamos a ir al trauma, sino que vamos a trabajar el trauma en la actualidad, ¿ya? Entonces, una visión holística, chiquillos, ¿ya? Mucho más actual que tiene que ver con una terapia que remonta, por ejemplo, que tiene que ver los órganos, ya como que mezcla todo, la parte biológica, la parte psíquica, la parte social, ¿ya? Entonces, es mucho más moderno. Y luego tenemos el cognitivismo, ¿ya? Que es una orientación ya que está más cercana al siglo XX, ya Piaget, que fue el gran cognitivista, que hace como las etapas del desarrollo, ya que cualquier psicólogo, cualquier persona, psicopedagogo, profesor, puede estudiar eso. ¿Por qué? Porque se ven las etapas del desarrollo del ser humano. Por ejemplo, cuando son chiquititos, la etapa sensorio-motor, ¿ya? ¿Qué significa? Que los niños son puras sensaciones y puro movimiento, ¿ya? Entonces dice que cada etapa biológicamente, ¿ya? Biológicamente y psíquicamente van pasando por etapas del ser humano por un desarrollo en sí. ¿Ya? Ya chicos, voy a cortar la cápsula. ¿Ya? Voy a cortar la cápsula, voy a ver a los participantes. ¿Ya? Porque vamos a volver a conectarnos. ¿Ya niños? ¿Me escucharon? Sí, sí. Sí. Ya nos volvemos a conectar para que hablemos un poco de lo que hemos trabajado estos días. O sea, el día de hoy en realidad. Y eso, niñitos. ¿Ya? Ok. Sí.